Advertencia. El siguiente material aborda detalles explícitos sobre violencia de género, desaparición forzada y descripciones forenses que pueden resultar perturbadores. Se discuten temas como agresión sexual, negligencia institucional y trauma colectivo, los cuales podrían desencadenar emociones fuertes en personas sensibles o afectadas por situaciones similares. Si este contenido le genera malestar, considere evitar su visualización o busque apoyo emocional. Su bienestar es importante. El caso de Devani Escobar comienza la noche del viernes 8 de abril de 2022, cuando la joven de 18 años salió de su casa en Apodaca, Nuevo León, acompañada de dos amigas, Saraí, a quien conocía desde hacía 3 meses, e Ivonne, a quien acababa de conocer esa misma noche. Según declaraciones posteriores, el plan era asistir a una fiesta en el centro de San Nicolás. Alrededor de las 23:30, llegaron en un taxi de la plataforma Didi a una reunión en la calle Simón Bolívar, donde compraron vodka y otros artículos en una tienda de autoservicio. Testimonios indican que Devani consumió alcohol durante la noche, un detalle relevante para entender su estado posterior. Tras abandonar la primera fiesta, intentaron ingresar a otra en el mismo centro de San Nicolás, pero al no ser admitidas, solicitaron otro taxi de Didi a las 0:49 del sábado, 9 de abril. El conductor, identificado como Juan David, las recogió a las 1 de la mañana y las llevó a una quinta en Vía Numancia, Colonia Nueva Castilla. Al llegar, descubrieron que la fiesta había terminado, por lo que buscaron otra celebración cercana en la Quinta El Diamante. Aunque el organizador no las conocía, les permitió entrar. Sin embargo, hacia las 1:30 de la mañana, Devani tuvo una confrontación con algunos invitados, quienes describieron que estaba visiblemente ebria. Este episodio marcó el inicio de una serie de decisiones y eventos críticos. Entre las 3:29 y las 3:36 de la mañana, Juan David recibió un mensaje de Ivonne pidiéndole que recogiera a Devani para llevarla a su casa, ya que estaba intoxicada. Según el conductor, las amigas insistieron en que solo trasladara a Devani, alegando que su estado de ebriedad la hacía insoportable. Durante el trayecto, David declaró que la joven se mostró agresiva, intentó morderlo, golpeó el tablero y exigió regresar a la fiesta. Al notar que la dirección proporcionada era incorrecta, el conductor contactó a las amigas vía mensajes, pero éstas respondieron con impotencia. Gracias, pero no sabemos qué hacer. Finalmente, a las 4:25 de la mañana, Devani exigió bajarse del auto en el kilómetro 15.5 de la carretera Vía Numancia, una zona industrial y poco transitada. El conductor tomó una foto de ella a las 4:26 de la mañana, parada junto al asfalto, que se convirtió en la última imagen pública de la joven con vida. Minutos después, las cámaras de la empresa de transporte Alcosa la grabaron cruzando la carretera a las 4:29 de la mañana, acercándose a la entrada de sus instalaciones, pero sin pedir ayuda. Luego, a las 4:33 de la mañana, apareció en el motel Nueva Castilla, donde fue captada por 2 cámaras, una en un restaurante contiguo, fuera de servicio, y otra en la caseta de cobro. En las imágenes, se la ve corriendo por el estacionamiento y alrededor de las cisternas del lugar. La última grabación registrada fue a las 4:56 de la mañana, con un desfase horario de 2 minutos, donde caminaba hacia las cisternas, estructuras circulares rodeadas por bardas de 2.6 metros con alambre de púas. Este sitio, sin salidas accesibles, se convertiría días después en el lugar donde se halló su cuerpo. El psicólogo forense Dr. Alejandro Martínez, especialista en conducta bajo influencia de sustancias, explica que el consumo excesivo de alcohol puede generar desinhibición, impulsividad y alteraciones emocionales. En estados de intoxicación aguda, especialmente en adolescentes, es común observar respuestas agresivas o paranoicas, como las descritas en Devani. Esto, sumado al entorno de fiesta y la presencia de desconocidos, pudo aumentar su vulnerabilidad. Además, destaca la dinámica grupal. Las amigas, al priorizar su propia comodidad al pedir que solo trasladaran a Devani, reflejan una falta de responsabilidad colectiva. En contextos de riesgo, la cohesión grupal es clave para la seguridad. Respecto a la decisión de Devani de bajarse del taxi, el Dr. Martínez señala: bajo estrés y confusión,
Es probable que percibiera el vehículo como una amenaza, especialmente si hubo acoso por parte del conductor, como luego alegó su familia. Su huida hacia una zona aislada podría interpretarse como un intento de escape, aunque irracional debido a su estado alterado. La carretera vía Numancia, donde Devani fue abandonada, carecía de iluminación adecuada y vigilancia. El motel Nueva Castilla, aunque cercano, tenía estructuras peligrosas, cisternas profundas y bardas altas, que representaban riesgos físicos evidentes. Para el psicólogo, en un estado de alteración, la percepción espacial y el juicio se ven comprometidos. Es posible que Devani no midiera los peligros del entorno, buscando refugio o ayuda de manera desesperada. Mario Escobar, padre de Devani, reportó su desaparición el 9 de abril. Sin embargo, las críticas surgieron porque no contestó 5 llamadas de las amigas esa noche. El doctor Martínez analiza este punto. La ausencia de respuesta pudo deberse a múltiples factores, como horarios de sueño o desconexión momentánea. Sin embargo, en un contexto de crisis, esto genera percepciones negativas, aunque no necesariamente refleje despreocupación. Los eventos del 8 al 9 de abril exponen una cadena de decisiones riesgosas, influenciadas por el alcohol, la dinámica grupal y un entorno hostil. Para el doctor Martínez, este caso ilustra cómo la combinación de factores individuales, sociales y ambientales puede escalar rápidamente hacia una tragedia. La falta de protocolos claros para manejar situaciones de intoxicación en espacios públicos también juega un rol crítico. La desaparición de Devani no solo reveló fallas en su red de apoyo, sino también en la infraestructura de seguridad urbana, temas que siguen siendo relevantes en la discusión sobre violencia de género en México. El 21 de abril de 2022, 13 días después de la desaparición de Devani Escobar, su cuerpo fue encontrado en una cisterna de 4 metros de profundidad dentro del motel Nueva Castilla, el mismo lugar donde las cámaras de seguridad la captaron por última vez. Este descubrimiento ocurrió después de que empleados del motel reportaran un olor fétido y emanaciones de gases provenientes de la cisterna. Las autoridades acudieron al sitio y, tras retirar la tapa de concreto, hallaron el cadáver en estado de putrefacción avanzada, fase enfisematosa, con una data de muerte estimada entre 5 días y 2 semanas. El hallazgo generó indignación pública, ya que la cisterna ya había sido inspeccionada en 4 ocasiones previas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, sin resultados. Primera autopsia, 22 de abril. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León determinó que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo, atribuyéndola a un accidente por caída. Sin embargo, la familia rechazó esta versión. Mario Escobar, su padre, denunció que el cuerpo mostraba signos de violencia no declarados, como hematomas en brazos y piernas, y exigió una segunda opinión. Segunda autopsia independiente, 13 de mayo, realizada por peritos designados por la familia. Este dictamen reveló que la muerte se debió a golpes severos en la cabeza provocados por un agente mecánico contundente, descartando la caída. Además, se identificaron lesiones compatibles con violencia física y posibles signos de agresión sexual, aunque no concluyentes. El informe también señaló que Devani murió antes de llegar a la cisterna, ya que no presentaba líquido en los pulmones, ausencia de ahogamiento. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León incorporó estos resultados a la investigación, pero mantuvo su postura inicial. Tercera autopsia, 1 de julio. Ante la presión mediática, el cuerpo fue exhumado y analizado por el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Los resultados, divulgados el 18 de julio, confirmaron que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, obstrucción de orificios respiratorios, con un intervalo post-mortem de 3 a 5 días antes del hallazgo. Se descartó violencia sexual y sumersión, lo que generó más dudas sobre cómo llegó a la cisterna. Negligencia en las revisiones. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León admitió una falla masiva humana al no localizar el cuerpo en inspecciones previas, a pesar de que la cisterna fue revisada incluso con autoridades estatales. El padre acusó que el cadáver fue sembrado días después, sugiriendo un encubrimiento. Cambio en la clasificación del caso. El 24 de abril, la Fiscalía reclasificó la investigación como feminicidio,
tras filtrarse videos que mostraban al conductor Juan David tocando a Devani sin consentimiento. Sin embargo, la falta de avances concretos en la identificación de sospechosos alimentó teorías de colusión institucional. Destitución de fiscales. El 27 de abril, dos fiscales, Rodolfo Salinas y Javier Caballero, fueron removidos por irregularidades, y Griselda Núñez asumió el liderazgo. Esto reflejó la crisis de credibilidad dentro de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Análisis del psicólogo forense Dr. Luis Ramírez. Duelo complicado por incertidumbre. La familia de Devani enfrentó un duelo traumático, agravado por las contradicciones en las autopsias. Cada nueva versión reabrió heridas, impidiendo la aceptación. La búsqueda de múltiples peritajes es una respuesta a la necesidad de certeza en un contexto de desconfianza institucional. Teorías conspirativas como mecanismo de afrontamiento. La hipótesis del cuerpo plantado surge como un intento psicológico de dar coherencia a lo incomprensible. Cuando las explicaciones oficiales son percibidas como insuficientes o falsas, las familias construyen narrativas alternativas para recuperar el control emocional. Estrés postraumático colectivo. El caso trascendió lo individual. Se convirtió en un símbolo de la violencia de género en México. La sociedad experimentó rabia e impotencia, emociones amplificadas por la ineptitud de las autoridades. Esto genera un ciclo de desesperanza aprendida, donde la ciudadanía asume que el sistema no protegerá a las víctimas. Efecto de las filtraciones mediáticas. La filtración de videos y autopsias a medios, como Milenio y El País, expuso a la familia a una revictimización constante. Cada titular era un recordatorio público de su dolor, dificultando la privacidad necesaria para el duelo. Acciones legales y presión social. Movilizaciones ciudadanas. Colectivos feministas y familiares organizaron marchas bajo consignas como Justicia para Devani, exigiendo transparencia. Estas manifestaciones mantuvieron el caso en la agenda pública, presionando a las autoridades a reabrir líneas de investigación. Implicación federal. El presidente López Obrador ordenó la creación de un grupo interinstitucional para investigar, reconociendo la gravedad del caso. Sin embargo, la lentitud de los procesos judiciales diluyó la confianza en esta medida. El hallazgo del cuerpo no cerró el caso, sino que inició una nueva etapa de trauma. Para la familia, cada autopsia representó una batalla entre la esperanza de verdad y el miedo a la manipulación. Socialmente, el caso evidenció cómo la violencia estructural y la impunidad dañan no solo a las víctimas directas, sino a toda una comunidad. La persistencia de Devani como ícono refleja una demanda colectiva de justicia que trasciende su historia individual. El periodo entre abril y julio de 2022 dejó al descubierto fallas sistémicas en la procuración de justicia en México. Las contradicciones forenses, la desconfianza en las instituciones y el duelo público convirtieron el caso Devani en un catalizador para discutir la necesidad de reformas en materia de género y transparencia. Sin embargo, la falta de culpables identificados hasta hoy mantiene viva la herida para quienes exigen respuestas. El caso Devani Escobar trascendió lo jurídico para convertirse en un fenómeno social, mediático y cultural en México. Entre 2022 y 2023, surgieron múltiples controversias que involucraron a la familia, las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad civil. Estas polémicas reflejaron tensiones éticas, emocionales y estructurales, exacerbadas por la falta de respuestas concluyentes sobre el feminicidio. A continuación, se desglosan los ejes centrales de estas controversias, acompañados de un análisis psicológico del Dr. Carlos Méndez, especialista en trauma colectivo y duelo público. Mario Escobar, padre adoptivo de Devani, enfrentó cuestionamientos públicos tras revelarse que no contestó 5 llamadas de las amigas de su hija la noche de su desaparición, 9 de abril. Además, su postura confrontativa hacia las autoridades y su participación activa en ruedas de prensa polarizaron la opinión pública. Mientras algunos lo apoyaron como un padre luchador, otros lo acusaron de buscar protagonismo. El Dr. Méndez explica: la figura paterna en casos de violencia extrema suele ser escrutada bajo una lupa social. El no responder llamadas puede interpretarse como negligencia, pero en contextos de crisis, las reacciones no siempre son racionales. Mario pudo experimentar disonancia cognitiva,
querer proteger a su hija pero sentirse abrumado por la presión. Su posterior activismo podría ser un mecanismo de compensación, buscando redimirse ante la sociedad y sí mismo. Además, señala que la exposición mediática de los familiares de víctimas puede generar un doble vínculo. Por un lado, necesitan visibilidad para exigir justicia. Por otro, esa misma exposición los hace vulnerables a juicios morales. Esta aumenta su carga emocional, dificultando el duelo. En enero de 2023, los Escobar anunciaron una serie sobre la vida de Devani, argumentando que buscaban honrar su memoria. Sin embargo, la iniciativa fue criticada por sectores de la sociedad y colectivos feministas, quienes la tacharon de explotación del dolor. Ante el rechazo, el proyecto se suspendió en junio de 2023. En octubre del mismo año, se filtró que un documental independiente sobre el caso estaba en producción. Mario Escobar lo rechazó públicamente, alegando que revictimizaba a su hija y amenazó con acciones legales. No obstante, en diciembre de 2023, él mismo anunció un documental oficial, producido por su familia, lo que reavivó las críticas por presunto lucro. El 24 de diciembre de 2023, la tumba de Devani en Apodaca fue vandalizada, flores arrancadas, velas rotas y mensajes ofensivos escritos con pintura. 9 tumbas adyacentes también fueron profanadas. Aunque no se identificó a los responsables, el hecho se vinculó a las tensiones generadas por los proyectos mediáticos. El Dr. Méndez comenta: la creación de contenido biográfico tras una muerte violenta es un arma de doble filo. Para la familia, puede ser una forma de recuperar la narrativa y canalizar el dolor. Sin embargo, cuando se percibe interés económico, la sociedad reacciona con indignación, pues interpreta que se mercantiliza el sufrimiento. Esto refleja un conflicto entre el duelo privado y el consumo público de tragedias. Sobre el vandalismo, agrega: profanar una tumba es un acto de violencia simbólica que busca destruir la memoria de la víctima. Para los familiares, esto representa una segunda pérdida, agravando el trauma. Además, sugiere que el caso despertó resentimientos en ciertos grupos, posiblemente vinculados a quienes se oponen a la exposición mediática de Devani. La familia Escobar interpuso múltiples demandas contra la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por negligencia, incluyendo la filtración ilegal de expedientes a medios como Milenio y El País. En julio de 2023, se reveló que 2 fiscales habían ocultado videos clave que mostraban interacciones entre Devani y el conductor Juan David. Tras presión social, el gobierno federal reclasificó el delito como feminicidio en abril de 2022 y creó un grupo interinstitucional de investigación. Sin embargo, para 2023, la falta de avances concretos, ningún detenido, reforzó la percepción de impunidad. La lucha legal de la familia contra el Estado es un síntoma de la desconfianza sistémica en México, indica el Dr. Méndez. Cuando las instituciones fallan, las víctimas recurren a la autogestión, lo que genera un desgaste emocional prolongado. Cada revés judicial reactiva sentimientos de injusticia, alimentando un ciclo de frustración y desesperanza. Respecto a la inacción estatal, añade: la impunidad no solo afecta a los familiares, erosiona la confianza social en el sistema. Esto puede derivar en apatía o, por el contrario, en movilizaciones radicales, como se vio en las marchas bajo el lema «Ni una más». La foto de Devani tomada por el conductor, 4:26 de la mañana, se viralizó, convirtiéndose en un ícono del caso. Medios reprodujeron sin ética detalles íntimos de las autopsias, y creadores de contenido en TikTok especularon con teorías conspirativas. Ejemplo: Devani está viva. Mientras algunos usuarios exigían justicia, otros victimizaron a Devani, juzgando su estilo de vida, su ropa, su asistencia a fiestas. Esto reflejó estereotipos de género arraigados en la sociedad mexicana. El Dr. Méndez explica: el morbo mediático deshumaniza a la víctima. Al reducirla a un caso o trending topic, se pierde de vista su identidad. Esto es especialmente dañino en sociedades con altos índices de violencia de género, donde las mujeres son frecuentemente juzgadas por su comportamiento en lugar de protegidas. Además, señala que las teorías conspirativas en redes, aunque falsas,
cumplen una función psicológica. Ofrecen una narrativa coherente en medio del caos. Para muchos, es más fácil creer en un encubrimiento que aceptar la ineptitud aleatoria del sistema. El caso Devani se integró a la lista de feminicidios emblemáticos en México, como Mariana Lima o Ingrid Escamilla, impulsando protestas masivas. Colectivas como las de la Aquelarre usaron su imagen en murales y performances, exigiendo reformas al sistema judicial. La apropiación del caso por el movimiento feminista muestra cómo el dolor individual se transforma en lucha colectiva, afirma el Dr. Méndez. Esto genera un efecto catártico. Las mujeres ven en Devani a sus hijas, hermanas o amigas, y canalizan el miedo en acción. Sin embargo, también existe el riesgo de fatiga de empatía, donde la sobreexposición a tragedias similares entumece la respuesta social. Las controversias en torno al caso de Devani Escobar revelan fracturas profundas, entre familia e instituciones, entre duelo privado y espectáculo público, entre justicia y morbo. La familia, atrapada entre el activismo y el lucro, enfrenta un duelo congelado por la falta de cierre jurídico. La sociedad, mientras tanto, oscila entre la rabia y la resignación. Este caso no es solo sobre un feminicidio. Es un espejo de cómo México procesa, o no procesa, la violencia estructural contra las mujeres. Hasta que no haya respuestas claras, Devani seguirá siendo un símbolo de todas las que faltan. Para 2024, el legado del caso incluye mayor presión para tipificar la alerta de género en Nuevo León y reformas en protocolos de búsqueda. Sin embargo, sin justicia tangible, su historia seguirá representando las cicatrices abiertas de un país que lucha por sanar.